Agenda del día, el panel que vamos a tratar a continuación son las ciencias de la tierra, industria y academia, diálogo de sordos, enseñanza y actualización. Nos acompaña entonces el doctor Joaquín Hahn, decano de Ciencias Básicas de la Universidad del Norte, el doctor Fabio Cediel, el doctor Osvaldo Bustamante, PhD en la Universidad Nacional, el doctor Eduardo Chaparro de la ANDE y la doctora Ana María Zamora, vicepresidente de la ACM, quien además será la moderadora del panel. Doctora. Buenos días. En primera instancia, agradecerle a la ANDI por invitarnos a este espacio. Es un honor para mí compartir el panel con tres personajes tan importantes para el sector minero. Espero estar a la altura de sus conocimientos. Básicamente, como el nombre del panel menciona, lo que queremos evidenciar es si realmente nuestro país tiene el conocimiento científico y geológico necesario para desarrollar una actividad minera competitiva y con futuro, como la que mencionaban en el panel anterior. Nosotros hemos oído mencionar a algunos expertos mineros en el país que el potencial geológico o la riqueza geológica de Colombia y de Venezuela podría ser la más valiosa de este país. ¿Qué opinión merece al respecto para ustedes esta posición? Jairo, por favor. Gracias. Eduardo, por favor, tienes la palabra. Principio básico, aunque es tan básico que se olvida. Para hacer minería tiene que haber minerales, tan simple como eso. Doctor Joaquín. Siéntese aquí bajo el nombre mío, pero el doctor Hahn, para nosotros es un honor tenerlo aquí a la Universidad del Norte de Barranquilla. Si no hay minerales, no hay minería. Pero si no se conocen, no se cuantifican, no se sabe dónde están, si es posible sacarlos o no, el país caerá e incurrirá en los problemas de la extracción ilícita, de la minería no formal y todas las 7 plagas que han acontecido en la minería colombiana. Hay que empezar por el principio, dicen los sabios y los viejos, y creo que hay que empezar por allí. ¿Qué tanto sabemos? Seguramente más adelante Gloria Triana nos irá a contar hasta dónde hemos profundizado en este conocimiento, pero la idea fundamentalmente es que si no hay un conocimiento claro y científico de lo que significa la existencia de minerales en un país, mal se podrá planificar su desarrollo y mal se podrá hacer. Pero para eso, Ana, se necesita gente que sepa identificarlos, encontrarlos, cuantificarlos y proponer, hacer ofertas económicas para desarrollar de acuerdo con la tecnología, con la ciencia, con el ambiente, con la ley y con la responsabilidad social que le compete a cada cual. Yo dejo ahí como para comenzar la discusión. Perfecto. Doctor Hahn, por favor, tiene la palabra. Buenos días a todos ustedes. Doctor Chaparro, un saludo muy especial de parte de los colegas de la Universidad del Norte. Un agradecimiento sincero por esta invitación. Es un verdadero honor poder presentarles a ustedes algunas reflexiones desde la visión, digamos, del Caribe. Quiero compartir con ustedes unas reflexiones desde una región que tiene una tradición minera fuerte y un futuro minero aún más promisorio. Es simultáneamente una de las regiones más desconocidas desde el punto de vista geológico. En aras de la brevedad del tiempo y para no cometer un atropello a la gentileza de las personas y empresas que nos han invitado, quiero compartir el mensaje central
de la presentación, con base en unos casos que a primera vista poco tienen que ver con la minería en sí misma, pero sí tienen que ver muchísimo con el título tan apropiado que Eduardo y los organizadores de este evento le han dado a esta intervención, que es las ciencias de la tierra, industria y académica, diálogo de sordos, enseñanza y actualización. Es un título que fue todo un desafío para mi equipo y para mí. Quiero usar un caso emblemático para nuestra situación, y dado que de pronto hay aquí en la audiencia algunas personas que no conocen en detalle nuestra ubicación, comenzaré un poquito con presentarles algo del caso que quiero compartirles. Es el caso del muelle de Puerto Colombia, que nos sirve muchísimo para ejemplarizar el tema de la conferencia. Eduardo muy acertadamente ha llamado a la intervención, o el título de la conferencia, del evento, Diálogo de Sordos. Preparando el tema me he dado cuenta que es más que un diálogo de sordos, Eduardo, es un diálogo entre tartamudos y sordos. Hay unos que no nos escuchamos y hay otros que no nos sabemos comunicar. El caso final que quiero compartir con ustedes es entonces qué es lo que desde la Universidad del Norte estamos proponiendo al respecto. Es posible que algunos dentro de la audiencia, como los decían, no nos ubiquen en el mapa. Me acaba de suceder, Eduardo, que en la instalación del Comité Asesor de Geología, uno de los directivos de Ecopetrol, geólogo por cierto, casi que coge el vuelo a Cúcuta, porque pensaba que la Universidad del Norte debía quedar en Norte de Santander. Se sorprendió al saber que la Universidad del Norte no queda en Cúcuta, sino en Barranquilla. Entonces, Barranquilla, una ciudad de casi 2 millones de habitantes, cerca a la desembocadura del Magdalena, supuestamente puerto marítimo y puerto fluvial, supuestamente ciudad industrial, sin duda alguna uno de los polos económicos más importantes del Caribe. A 15 kilómetros del casco urbano de Barranquilla, un pueblo pequeño de 30.000 habitantes, Puerto Colombia. Y a mitad de distancia entre Barranquilla y Puerto Colombia, la universidad donde trabajo desde hace mucho tiempo, una universidad privada, pequeña, que sin embargo tiene un clarísimo compromiso con la región. Puerto Colombia, ustedes ven aquí una imagen tomada desde un avión ultraliviano. Tiene un muelle que en la imagen que ustedes ven es una imagen del año 2010 o 2012. Es un muelle viejo, en ese momento acababa de perder una parte de su estructura. Hoy en día ese muelle ha perdido mucho más de su estructura y, como ustedes ven en la figura, han comenzado a aparecer una serie de espolones con los cuales se supone que se está estabilizando las playas. Sin embargo, los espolones, como seguramente ustedes saben, en muchas ocasiones, con buena intención, pero con un efecto nefasto, lo que hacen es trasladar simplemente el problema playa abajo, el problema de la erosión costera. Poca atención le han prestado los gobernantes, los empresarios, a lo que desde la Universidad del Norte se ha venido insinuando e insistiendo sobre el tema. El muelle de Puerto Colombia fue construido a finales del siglo XIX, en los 1890 más o menos. Estuvo en funcionamiento durante unos 40 años. Ustedes lo observan allí en uno de los
mapas de la época. Aquí hay unas imágenes de los años 20. Era el puerto más importante de Colombia. Toda la carga que entraba y salía del país pasaba por Puerto Colombia. Solamente hacia el año 36 o 40, Buenaventura comenzó a desplazar a Puerto Colombia como puerto importante. Si ustedes ven en las cercanías, el muelle estaba protegido por una barra enorme denominada Isla Verde. Y bueno, hay algunos detalles anecdóticos interesantes de barcos hundidos en la cercanía. Lo importante de esta imagen es que ustedes se lleven la impresión de un puerto de enorme importancia para el país, protegido por unas estructuras naturales. Hoy en día, el muelle de Puerto Colombia tiene esta forma. Está perdiéndose aceleradamente. Poco se le ha prestado atención, como ustedes ven aquí alguna muestra, a los trabajos que los profesores e investigadores del área que trabaja el tema ha hecho sobre la geofísica marina del litoral Caribe. Ellos están tratando, entre otros temas, de concentrarse sobre el efecto de situaciones extremas, pero también el efecto normal de la erosión costera sobre las estructuras marinas. Y ello ha conducido a que lo que en 1920 fuera el segundo muelle más largo del mundo y el principal puerto de Colombia, hoy en día tenga este aspecto, y la carencia de atención a lo que desde la universidad se plantea y se expresa, conduce a wishful thinking, como ustedes ven allí, un muelle que yo creo que ni siquiera en el 3015 podrá ser recuperado. Finalmente, el desconocimiento de lo que está pasando en el litoral Caribe conduce a decisiones que son, no sabría cómo llamarlas, absurdas o macondianas. El Estado colombiano ha sido demandado por la desaparición de la estructura que yo les mencionaba, la Isla Verde, y debe reconstruir un espolón gigantesco de arena que se perdió en los años 48 o 49 a raíz de la apertura de bocas de ceniza. Al abrir bocas de ceniza, toda la transformación que ello implicó en la geofísica del litoral arrasó con la Isla Verde y consecuentemente condujo a la total pérdida del puerto, de las condiciones naturales del puerto de Colombia. Ustedes se imaginarán que reconstruir una isla cuesta toda la plata del mundo. No es el único problema en donde gobernantes y empresarios poca atención prestan a lo que desde las ciencias de la tierra se les está expresando. Aquí ustedes tienen una imagen de un tramo en un sitio conocido como kilómetro 19 en la carretera que une a Santa Marta con Barranquilla. Es la principal vía de conexión entre las dos ciudades. La cercanía a la playa está ocasionando un problema de erosión severo. Se han invertido cifras exorbitantes tratando de estabilizar esas playas y el problema persiste. Lo que se plantea desde el gobierno central en este momento es hacer un viaducto que nuevamente costará cantidades enormes de dinero. De nuevo, las investigaciones que desde el grupo se hacen sobre los temas de sedimentación, aporte del Magdalena al Caribe, son publicaciones que no se están considerando a la hora de tomar decisiones de gobierno o decisiones
de las empresas. Debo aquí comentar como anécdota muy llamativa que estas investigaciones, cuando uno mira quiénes están consultando estas publicaciones, se da uno cuenta de algo para lo cual no tengo explicación alguna. Estas publicaciones se consultan, asómbrense ustedes, especialmente en China. Los lectores de estas publicaciones no son los colombianos, no son los norteamericanos, un poquito los europeos, son los chinos los que están consultando estas publicaciones. Dos posibles explicaciones para este fenómeno es que el Yangtze, el río más importante de China, es similar al Magdalena, pero nos asalta la duda si no tiene que ver con la construcción del canal de Nicaragua, el nuevo canal que unirá tanto el Caribe, que unirá al Caribe con el Pacífico, que se verá afectado por las enormes cantidades de sedimentos y aguas que la costa caribe colombiana aporta al Caribe, que no se ha estudiado por completo. Por Profesor completo no se ha Han, estudiado. le agradezco, si vamos concluyendo, le queda un minuto, por favor. Cumpliré con el minuto. Mil gracias. ¿Qué es lo que estamos proponiendo desde la Universidad del Norte? Tenemos en apertura en este momento, nos acaban de autorizar la apertura de un pregrado en geología que tiene un componente en el cual estamos centrando todas nuestras esperanzas. Hay un comité asesor, fue instalado hace 2 días, Eduardo Chaparro forma parte de ese comité, donde están representadas las principales empresas que hacen presencia y uso de la información de las ciencias de la Tierra en el Caribe colombiano, y están las agencias del Estado. Se complementa eso con maestrías en física aplicada, en geociencias, y 2 doctorados soportados en grupos de investigación, que son los que arrojan los conocimientos necesarios para la toma de decisiones. Bueno, rápidamente el programa, del cual solo quiero destacar 3 elementos. Tiene una formación en la geología tradicional, la geología de recursos mineros y energéticos, pero también incorpora como distintivo y tal vez caso único en Colombia, un componente muy importante en geofísica marina y en geología ambiental. No sobra decir que las grandes fronteras de los próximos 50 o 100 años de exploración minera, geológica del país estarán en las costas de Colombia. Solo en el Caribe hay 25 o 28 bloques de exploración, 2 de los cuales ya arrojan resultados positivos, muy promisorios, muy difíciles de explorar. Imagínense 2 kilómetros de columna de agua más entre 1 kilómetro y 2 kilómetros de sedimentos para llegar a los depósitos de gas y petróleo que se sospechan que hay allí. Déjenme entonces cerrar mi presentación no solo con un sincero y emocionado agradecimiento por su atención, sino quiero decirles que escuchando lo que las personas expertas que conocen mucho más que yo comentaban ahora en la mañana, hay dos palabras que se repitieron con mucha frecuencia en la mañana: confianza y credibilidad. Si queremos romper ese diálogo de sordos y tartamudos entre academia, empresa y Estado, tenemos que reconstruir, tenemos que construir confianza y credibilidad, que no es lo mismo, porque en este momento ni nos confiamos ni nos creemos. La anécdota con la que quiero cerrar mi intervención es que alguno de mis colegas, una empresa le pedía una asesoría y el colega entró a trabajar en un problema que a la empresa le costaba millones de pesos al mes.
Cuando el gerente llamó a mi colega y le dijo a los 2 o 3 meses que cómo iba su problema, mi colega estaba muy feliz y le dijo, vamos muy bien, ya tengo mi primer artículo publicado. A los 6 o 8 meses lo volvieron a llamar y el gerente, bueno, profe, dígame cómo va mi problema. El profesor, aún más feliz, le dijo, muy bien, ya llevo 3 artículos publicados. Un año después, el portero le negó la entrada a la empresa. Es decir, en verdad tenemos un problema de conocimiento aplicable, serio, dentro de las universidades y una enorme dificultad para compartir, ganar credibilidad y ganarse la confianza del sector externo. Muchas gracias, Muchísimas doctor gracias. Eduardo, muchas gracias. Profesor Cediel, aparentemente sí es un diálogo de sordos. ¿Cree usted que el conocimiento geológico y científico que hay en el país es confiable y se está teniendo en cuenta para definir el modelo de desarrollo que estamos adoptando? Buenas tardes. El primer mensaje que aparece en esta diapositiva habla de industria, academia y política minera. Con estos 3 términos, lo que intento es invitar al auditorio a que reflexionemos brevemente sobre el contenido de cada uno de ellos, para que entendamos entonces cuál es la función y el propósito de una política minera. Cuando hablamos de minería, estamos hablando de una industria, no como muchas veces en un conversatorio muy coloquial se dice actividad minera. No, es una industria. Es una industria y una industria transnacional. Lo que nosotros hagamos aquí en este país está ligado directamente con mercados internacionales. 2. Academia. Academia tiene límites intangibles. El conocimiento es universal y cada vez más difundido por medios modernos que ya todos conocemos. Política. Primero que todo quiero decir que tengo un respeto y un aprecio inconmensurable sobre el término política cuando se le considera como una ciencia, cuando se le considera como la suma de conocimientos que conducen a la formulación de metas. En ese sentido, estoy usando la palabra política, muy diferente a pseudopolítica, politiquería y otros apelativos que ya todos ustedes conocen. Entonces, ¿dónde estamos en este momento? En conocimientos. Hasta
el momento todavía estamos hablando de transferencia de tecnología. Transferencia de tecnología significa simplemente perpetuar una dependencia intelectual. En el momento en que sigamos creyendo y pensando que la solución a los problemas de los países en que estamos viviendo se solucionan con transferencia de tecnología, estamos cometiendo el peor error que podamos cometer. El desarrollo en este momento apunta a una minería urbana. ¿Qué quiere decir minería urbana? Que estamos trabajando con recursos naturales no renovables, agotables, y eso lo estamos sintiendo ya en muchos campos. Para mencionar un simple ejemplo muy rápidamente, hay ciudades en Europa en los que ya se considera reservas mineras los desechos que van a producirse por renovación urbana. Sabemos entonces cuántos miles de toneladas de hierro, de acero, etcétera, etcétera, están allá disponibles a futuro. Eso tiene un costo, eso tiene un impacto económico. El desarrollo metalúrgico universal está pasando de ser metalurgia de metales. Estamos hablando hoy ya de metalurgia de no metales. Estamos hablando de silicatos, para mencionar tal vez lo más conocido, y de ahí en adelante la lista puede ser grande. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos buscando metas exploratorias? ¿Las estamos definiendo? ¿Estamos usando el conocimiento necesario para orientar esa exploración? Hay un divorcio muy grande y aquí entra con mucha fuerza la afirmación de que estamos hablando entre sordos. El conocimiento geológico local y regional de este país está en pañales y está atrasado en comparación con muchos de los vecinos. Las explicaciones pueden ser varias, pero una es la falta de liderazgo y de entendimiento del significado del conocimiento geológico. Si no hay conocimiento geológico, no hay conocimiento de recursos naturales. Ese conocimiento se traduce en un potencial geoeconómico. Ese potencial no ha sido valorado, no ha sido expuesto con los argumentos y con las cifras que se derivan de ese conocimiento geológico. ¿Por qué no? Simplemente otra vez porque hay un divorcio enorme entre quienes pretenden hablar de política minera y ignoran lo que el potencial geoeconómico del país está ofreciendo o está negando. Hace pocos días, creo que fue ayer, escuchábamos a alguien presentar, yo diría, una lista de mercado. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos como minerales? ¿De dónde sale esa lista de mercado? Si no es de conocimiento geológico, si no es de evaluación
de yacimientos o de proyectos o de manifestaciones potencialmente económicas. Ya sobrepasamos la etapa en la que aquí venían las compañías a preguntarle a quienes pensaban que sabían algo de la geología del país: por favor, dígame qué mina tengo que comprar. ¿Y qué es una mina? Un hueco con un mentiroso encima. Entonces, querían comprar una mina y en esas condiciones era que llegaban. O tiene muestras de algo que pueda ser interesante, y aparecían entonces cantidad de gente con muestras. Afortunadamente eso ya desapareció. Quien viene a invertir, lo primero que pregunta es: muéstrame, ¿qué conocimiento geológico tiene de esta área? ¿Cómo evalúa y cómo interpreta usted el potencial económico de esa área? ¿Qué tipo de yacimientos debo yo esperar aquí? Afortunadamente ya llegamos a esa etapa, y esa fue la razón por la que aquí en los últimos años llegaron compañías mineras de renombre y de logros internacionales importantes. ¿Por qué? Porque conocen y saben de qué están hablando y buscan el conocimiento necesario para poder hacer una evaluación geoeconómica y, por consiguiente, decidir sobre inversiones. Entonces, ¿quiénes son los gestores de conocimiento técnico científico, que son los que alimentan una política? Si no hay ese conocimiento técnico científico, no hay política. Hay simplemente un cúmulo de normas, de reglas, de disposiciones administrativas operativas que tratan de regular una operación, una industria, una actividad minera. Pero política, no hay política. Afortunadamente ya la universidad está llegando a lo que llamamos la tercera generación. La tercera generación de la universidad es el momento en que existe una comunicación, una fusión y un propósito común de investigación, que eso naturalmente conduce a una producción de conocimiento mucho más efectivo, mucho más rápido, mucho más practicable. Estamos hablando por eso en muchas universidades de innovación y de creatividad, en colaboración con la industria, cualquier industria. La minera, muy tímidamente, casi inexistente. La industria del conocimiento es otro término que está cogiendo fuerza, que se está entendiendo, que aparentemente hoy aquí en Colombia es novedoso, pero que en Estados Unidos, en Canadá especialmente, lleva ya unos cuantos años en ejercicio. ¿En qué consiste la industria del conocimiento? En que grupo de personas que disponen de la capacitación técnico-científica suficiente para producir nuevos conocimientos lo ofrecen al mercado. Y Doctor eso tiene un Cediel, valor. le queda un minuto, y tiene por una favor. utilidad. Entonces, esos recursos naturales renovables tienen que estar bajo la tutela de gestores técnicos científicos. Pero, repito, no confundamos las normas que producen el funcionamiento de una política con política. Eso es pseudopolítica. Esta
información contenida en esta diapositiva es algo que en este mes denunció una revista de, creo, circulación importante en el país, Semana. Lo copié exactamente, literalmente lo que está dicho en esa revista. Entonces, la pregunta es, nosotros, academia, industria, ¿de quién estamos esperando que se formule una política minera? ¿De una agencia nacional de minas? Totalmente equivocados. Allá no hay absolutamente nada que pueda decirse que puede generar una política minera. No tiene ni el conocimiento, ni la capacidad, ni las personas para hacerlo. Si no, miremos la historia reciente de lo que ha ocurrido con esta agencia. 5 ministros en 4 años y 7 presidentes de la agencia. Eso lo mencionó también un expositor en la sesión anterior. ¿Qué quiere decir esto? ¿Son ensayos fallidos? ¿Son manejos políticos? Me perdonan, pero eso es corrupción administrativa. Y de esa gente no podemos esperar absolutamente ningún tipo de política minera. Entonces, lo que estamos pidiendo es una alianza industria académica que debe fijar las pautas y debe formular una política minera. Con esas ideas y con esas reflexiones los quiero dejar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Cediel. Doctor Bustamante, tiene la palabra por 10 minutos. Me da pena recortarle su tiempo, pero estamos un poquito retrasados. Buenos días, todavía son días. Primero que todo, gracias por la invitación a este foro y me siento en casa porque veo algunos exalumnos y algunos amigos. Conversar un poco sobre educación en minería y en explotación de recursos minerales es un tema muy complejo y del cual trataré de separarme un poco del asunto político en la medida en que creo que es otro escenario y debemos aprovechar un poquitico el escenario que tenemos para hablar sobre la educación. Quiero comenzar con una anécdota, y es que en la visita que el presidente Obama hace a Cartagena hace varios años, le preguntan que en qué consiste el poder de los Estados Unidos. Y él dice que el poder de los Estados Unidos radica o está en 2 grandes pilares. El uno, que tiene el mejor sistema de defensa del mundo, y en el otro, que tiene el mejor sistema universitario del mundo. O sea, a esa escala estamos hablando de cómo debe considerarse el sistema universitario de enseñanza de algo en lo que queremos nosotros emprender. El segundo evento que quiero comentar es que por 1920 y tanto, un señor llamado Alejandro López, ingeniero de minas de la Facultad de Minas, que cumplimos 128 años, estaba diciendo que teníamos que montar una escuela de graduados. O sea, hay un escrito de él muy bonito donde dice ya para 1925-26 que necesitábamos doctores y maestrandos en minería en este país. La Facultad de Minas apenas vino a sacar su programa de posgrado en recursos minerales hace 2 años. O sea que le debemos a la historia y a esos prohombres un pequeño retraso de casi un siglo. Y el tercer elemento es que más o menos por el 2002, 2003, la Facultad de Minas estaba esperando cerrar un programa curricular que se llama Ingeniería de Minas y Metalurgia, porque consideraba que no era pertinente y no correspondía a los estándares de una enseñanza de ingeniería soft, suave, así, porque hay una decadencia de los estudiantes mundiales a estudiar ingenierías duras. Con eso quiero armar un pequeño triángulo en el cual los quiero llevar y definir entonces qué es una educación en minería y una educación en la explotación de recursos minerales.
Lo primero es que un país, cuando aquí nos mencionan los referentes internacionales, Chile, Canadá, etcétera, lo que uno encuentra es que la sociedad que está asociada a la minería está permeada de ella, mediante una cultura que casi que se enseña desde la escuela. O sea, hay una afinidad o un consentimiento de que esa industria es afín al desarrollo industrial. En la nueva aproximación de desarrollo sostenible, apalancado por el jalonamiento de la empresa minera, tenemos que considerar nuevos actores que no habían sido considerados en la anterioridad. La entrada, por ejemplo, del manejo del territorio y cómo debemos devolverlo con una resiliencia determinada después de que acabamos la excavación y terminamos la operación minera. Comprender a su vez que cuando sacamos minerales, nosotros no vendemos minerales, nosotros vendemos es propiedades. O sea, nosotros no vendemos carbón, vendemos BTU, no vendemos calcopirita, vendemos es cobre. Y cuando vendemos cobre, vendemos una propiedad que él tiene. Hace 15 o 12 años, ¿quién hablaba de coltán? Pero cuando se encuentra la propiedad sobre la columbotantalita, se vuelve importante. Y si de repente encontramos un mejor conductor del cobre para la energía eléctrica, pues las minas de cobre van a tener que pasar a un segundo plano respecto a la economía o al manejo de la conducción eléctrica. Entonces, ese elemento nos trae también el siguiente, y es cuando opinamos sobre educación y cuál es la interferencia que tenemos, por ejemplo, con el rol del Estado. Lo primero que nos preguntamos es ¿qué conocimiento minero tienen los agentes del Estado que deciden sobre minería en este país? O sea, le hemos preguntado a los ministerios y a la Agencia Nacional de Minería cuántos profesionales de alto nivel en minería, en geología o algo tienen como personas que trabajan en esas empresas y que toman las decisiones. Me ha tocado en algunos momentos conversar con senadores de la Comisión Quinta de Energía y Minería, y de hecho les estamos tratando de educar un poco en minería, en un curso que tenemos de minería para no mineros, porque son los que toman las decisiones, pero no saben qué es un tenor crítico, no saben cuál es el efecto de las aguas subterráneas, por ejemplo, a desviar un río. Entonces, y eso significa que hay unas apreciaciones regionales diferentes de la minería. La apreciación que podemos tener en este lado del río Magdalena, aquí en Antioquia, sobre la minería puede ser muy diferente a la apreciación que se tenga en la región, digamos, de cundiboyacense, e inclusive en Bogotá mismo. Para ellos es un problema una cantera, mientras que para nosotros una cantera es una oportunidad, ¿cierto? ¿Cuántas canteras tenemos que hacer para las vías 4G y cuál es el sistema de tunelería que tenemos? Con eso también quiero mencionar otro elemento, y es ¿cuál es el rol de los académicos y de nosotros los científicos en la explotación de minerales y en la evaluación de recursos minerales? Nuestro papel está muy claro y no está inventado, o sea, eso está inventado desde hace tiempo, y nuestro rol es el de la innovación. La pregunta es ¿cuánto se dedica a las empresas mineras colombianas o los gerentes de las empresas mineras que actúan en Colombia? Porque hemos encontrado disparidad entre el comportamiento de los gerentes en Colombia de las multinacionales, pero vemos esas multinacionales en otros países que tienen otras actitudes muy diferentes con el sector académico. Nosotros, yo soy una persona en la Facultad de Minas que hago más o menos por semana una propuesta a alguna empresa minera del país, pero si me aceptan el 1% es mucho. Eso significa de que no hay una confianza sobre el sector académico por parte de los empresarios, de que nosotros los académicos colombianos podemos desarrollar procesos de innovación y podemos mejorar las explotaciones. Ahora, hace un instante, el conferencista de los panelistas anteriores decía, por ejemplo, que los costos de producción en minería han aumentado, y eso no es cierto. Históricamente los costos de minería en este momento son los más bajos históricamente. Lo que pasa fue que se le indexaron unos nuevos costos a la explotación minera que no habían sido considerados. Pero si miramos cuánto nos vale sacar una libra o un gramo de oro o de cobre o una tonelada de feldespato o de ferroníquel en este momento, y si miramos los datos históricos, por ejemplo, vemos que en este momento es el costo de producción de ese mineral es más barato, lo que como producción, digamos, minera y metalúrgica como tal, los costos directos. Pero si en el desarrollo sostenible le introducimos otros escenarios y otros costos, entonces el costo subió. Entonces creo que
que los que hablan de minería no saben de minería. Lamentablemente no tienen una cultura minera a partir de eso. Nosotros vemos, los abogados saben de derecho, los geólogos saben del conocimiento de la tierra, pero lamentablemente en Colombia los que hablan de minería tienen muy poco conocimiento académico al respecto y por lo tanto la calidad de las decisiones que se toman son muy pobres o muy alejadas a la realidad o al contexto nacional en que estamos. Nosotros decimos que somos un país minero, de pronto somos un país con recursos minerales, pero para hacer minería, Bateman en Economic Geology desde los años 60 dijo que habría que, para explotar un depósito y volverlo yacimiento, tenemos que tener una infraestructura de apoyo, telecomunicaciones, carreteras, puertos, para poder sacar ese mineral. Entonces, eso significa que la política minera, desde el punto de vista educativo, debería estarse orientada hacia una integración general, que es lo que propone el desarrollo sostenible en este momento, y una integración, una visión conceptual y sistémica de lo que es la explotación de recursos minerales. Otro elemento es cuál es nuestra apreciación o cuál es la estima que nosotros tenemos de los encadenamientos productivos en minería. Nosotros pensamos que la minería solamente está asociada al socavón o está asociada al pit en el que está. Cuando miramos otros ejemplos, encontramos que el encadenamiento minero, a veces las acciones directas sobre minería, o sea, la voladura, el cargue y el transporte, el acopio, la homogenización, la trituración y molienda, concentración y refinación, apenas es uno de los elementos del encadenamiento minero donde hay otras oportunidades. Por ejemplo, en la cadena de suministros está asociada a la cadena de conocimiento. Encontramos, por ejemplo, empresas como Codelco, en las cuales prácticamente el 10% de sus entradas se debe a la venta de conocimiento de proyectos que ellos no usan, pero que lo venden a otras empresas. Entonces, en la Facultad de Minas tenemos un pequeño dicho y es: no hay cosa más peligrosa que una empresa multinacional manejada por un colombiano, en el cual prácticamente va y compra la tecnología en el exterior. Y encontramos, cuando vamos a los laboratorios de Australia y de los Estados Unidos, que hacen las mismas cosas que nosotros enseñamos y sabemos hacer acá. Entonces creo que hay un valor de confianza sobre lo que los científicos y los desarrollos de innovación que nosotros podemos estar haciendo, y los invito en este foro, donde asumo que hay muchos industriales, a reconstruir un pensamiento sobre la innovación y el rol de las facultades de ingeniería en lo que es el desarrollo integral del encadenamiento minero. Con eso terminaría y estaría dispuesto de pronto a algunas preguntas. Gracias. Muchísimas gracias. Creo que de estas importantes intervenciones podemos destacar que el reto que tenemos es mayúsculo. Estamos haciendo desde las empresas, desde el gobierno y desde la academia unos esfuerzos muy grandes para lograr una minería competitiva, aliada realmente del desarrollo del país, pero estamos haciendo aparentemente esfuerzos independientes. Tenemos que poner estos esfuerzos en una misma línea, tratar de armonizarlos, apoyar el conocimiento científico, geológico, preparar la gente necesaria para que asuma los cargos y los retos que este sector requiere, y tratar de que todas las decisiones de política minera y de modelo de país que se toman tengan en cuenta este conocimiento científico. Me llama muchísimo la atención una frase que quiero destacar, y es que sin conocimiento científico tampoco hay conocimiento ambiental, y tal vez estamos enfrentándonos desde la industria minera a una serie de decisiones restrictivas para la actividad minera, con un espíritu de protección loable para los recursos del medio ambiente, pero tal vez sin el conocimiento científico necesario para que haya un verdadero equilibrio y un desarrollo sostenible como lo prevé la normatividad internacional. Creo que el llamado para todos nosotros es: trabajemos de manera mancomunada, conjunta, y no desperdiciemos el esfuerzo que ninguna de las partes está adelantando al respecto. Muchísimas gracias.
Les recordamos la invitación para participar en las redes sociales con nuestros hashtag numeral Feria Minera y numeral Expo Metálica. Enseguida tendremos otro panel. El tema a tratar será el nuevo concepto de la responsabilidad social integrada. Así que esperamos que puedan continuar con nosotros mientras organizamos el panel y nuestros invitados. Retomaremos entonces en contados minutos.